amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo este trabajo. Es una idea sencilla, económica, pensando a veces que tenemos retazos y que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces estas casitas, estas casitas para decorar ya sea el árbol de Navidad, las coronas, las guirnaldas, cualquier detalle que ustedes quieran hacer para estas fechas. Miren, el trabajo es sencillo, es muy económico y espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlas junto conmigo. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en el chat, a nuestros miembros, por supuesto, mil y mil gracias, a todas las personas que apoyan mi trabajo, regalándonos su me gusta, suscribiéndose, compartiendo y comentando. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son algunos de los materiales que necesito para realizar este proyecto, este sencillo proyecto. Aquí tengo fieltro, del que es un poquito suave, también le llaman pañolensi, en color rojo, gris y blanco. Con los retazos que tengan lo pueden hacer, bueno, depende de la cantidad, si van a hacer uno o dos como yo, con retazos lo pueden hacer. O si van a hacer muchos, pues entonces ya saben que compran un cuarto o medio metro para que les alcancen para bastantes. Algodón de relleno y los correspondientes a los colores de las telas, alfileres, agujas. Aquí tengo cordón dorado de este de 2 milímetros, tengo cordón de arroz de este blanco con rojo, botones decorativos, ya sea así como si fueran dulces o en forma de corazón. Eso lo dejo a gusto de cada persona. Tijeras también, silicona caliente, y no recuerdo si dije el algodón de relleno, pero pues aquí lo pueden ver. Igual recuerden que en la descripción, en la parte baja, debajo del título, allí está la lista de materiales completa y también el enlace de los moldes que voy a utilizar para este trabajo. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí ya tengo las piezas cortadas y todas las piezas las corto a ras de molde. ¿Listo? Entonces ubican siempre la pieza con alfileres, así como lo hago yo, y corto con una tijera que tenga muy buen filo. ¿Listo? Miren, aquí tengo, por ejemplo, para la casa base son 2 piezas, para la nieve que va a ir en la parte superior, una pieza para cada uno. Aquí los tengo, entonces una pieza para la de color gris y una para la de color rojo. Para la puerta tengo 2 piezas, en este caso tengo una en color blanco y una en rojo, y en este voy a hacer el contraste, va a ser gris y blanco. Ya irán viendo el trabajo cómo queda de bonito con estos colores. Igual ustedes pueden aplicar el color que quieran, ¿no? Por ejemplo, el verde olivo se ve muy lindo, o si quieren combinarlo con de pronto amarillo para que se les vean como si las ventanas estuvieran iluminadas, ya ustedes hacen las combinaciones que quieran. Todos estos moldecitos yo se los voy a compartir en nuestro blog. Recuerden que debajo del título allí les dejo el enlace. Y estas son unas pequeñas ventanas que la medida es de 1.2 por 1.2, son piezas cuadradas, entonces cortaré 2 para cada una de las casas. La puntada que voy a usar en todo el trabajo es puntada festón, puntada tipo de dragón, también le llaman en otros países. Es muy sencilla, es como si estuviéramos fileteando. Ya les voy a mostrar, voy a quitar esto y ya empiezo a mostrarles el tipo de costura. Bueno, yo voy a empezar aquí en la parte baja de la casa, voy a coser por todo el contorno y empiezo acá porque como también voy a tener puerta, entonces no hay ningún inconveniente en el momento en que haga costuras. Aquí dejaría una parte abierta para luego rellenar un poquito, ¿listo? Y cuando vaya en la parte superior igual les voy a mostrar porque voy a introducir de una vez el cordón para colgar. Entonces aquí empiezo, el nudo lo voy a dejar en la parte interna, entre las 2 telas, miren aquí. Lo voy ubicando y yo siempre aproximadamente voy dejando 4 milímetros entre puntada y puntada. Puede variar, pueden hacerla más pequeña si quieren, de 3 o de 2, como ustedes se sientan a gusto. Esta puntada es muy linda, entonces comenzamos. Bueno, aquí ya voy adelantando un poquito la costura. Miren cómo va quedando. Esta puntada es muy decorativa, muy artesanal.
Entonces voy a llegar al extremo, aquí en la puntita. Voy a hacer un nudo para sujetar la puntada. Entonces miren, aquí ya tengo sujeta la puntada, y lo que voy a hacer es tomar hilo dorado para hacer como una argolla para poderlo colgar. Con estas casitas, por ejemplo, pueden ponerlas uno a uno en el árbol de Navidad, o también pueden hacer guirnaldas o decorar coronas, las barandas de las escaleras, o sea, pueden colocarlo en el lugar que ustedes prefieran. Entonces aquí estoy anudando, listo, y lo introduzco de una vez para que no me toque luego añadirlo, sino que quede de una pieza. Miren aquí, listo, el nudo no va a dejar que salga de allí, y miren que queda muy bonito. El dorado siempre contrasta, es uno de los colores navideños, siempre se ve hermoso. Bueno, ya lo cosí por todo el contorno, como les indiqué. Aquí hice un nudo para que se sostenga la puntada, y lo que voy a hacer es rellenar. Relleno un poquito, ¿listo? O ustedes miran cómo les gusta más, si lo quieren más gordito o más firme, o si lo quieren más delgado, ¿listo? Entonces yo voy a empezar a rellenarlo. Primero los extremos, estas puntitas del techo, le pongo primero, y luego el resto, y ya luego cuando ya esté relleno, entonces sello la pieza con la misma puntada, porque para eso tengo todavía el hilo y la aguja. Bueno, así ya está la pieza totalmente cosida también por todo el contorno. En esta ocasión utilicé otro cordón diferente al gris. En el gris ya tengo ubicada la parte superior del techo, la que es como la nieve. Entonces él calza perfecto, lo sujetamos con alfileres y vamos a hacer la misma puntada. Listo, voy a hacer la misma puntada que hice para unir el cuerpo, para unir la casa. Entonces aquí lo sujeto y empiezo a hacer la costura. Bueno, entonces siempre busco esconder los nudos. Lo voy a poner aquí en la parte interna y voy a procurar hacer la puntada, la misma puntada festón, pero voy a procurar hacerla en los mismos puntos que hice en la tela de color rojo. ¿Listo? Entonces aquí empiezo a anudar y empiezo a coser todo esto. Bueno, miren cómo va quedando. Se une toda la pieza totalmente cosida. La tengo también en rojo ya terminada. En la parte de atrás, miren,
solamente es en la parte delantera que se pone la pieza de nieve. Y ahora lo que voy a hacer es poner otras piezas. Por ejemplo, aquí en este caso voy a poner blanco. Con la misma puntada voy a coser por todo el contorno. Luego ubico la de color rojo para que me realce el tono del proyecto, para que se vea más vivo, más colorido. Y también hago lo mismo, la misma puntada. En todo el proceso es repetitivo en cuanto a la puntada, pero va quedando un proyecto sencillo, pero también elegante y bonito. ¿Listo? Entonces me voy a ayudar con un poquito de silicona para sostener la pieza. Lo pueden hacer también con alfileres, por supuesto, pero a mí me gusta la silicona porque seca e inmediatamente puedo empezar a coser y sé que no se me va a mover. Bueno, aquí empiezo la puntada y coso por todo el contorno. Lo voy a coser con color rojo para que me avive mucho la casa. ¿Listo? Bueno, así queda. Y luego voy a poner el rojo, es la pieza que tengo de color rojo. También lo coso por el contorno y así le vamos dando forma a la puerta. Bueno, mire cómo queda, muy artesanal, ¿sí? Como es como una especie de técnica patchwork, estamos utilizando retazos y cosiendo y uniendo cada pieza. Miren cómo va quedando. Aquí está la de color rojo también, cómo se van uniendo cada una de las piezas. Ahora lo que voy a hacer es poner las ventanas. Entonces las ventanas van a ir aquí a los lados. Lo voy a sujetar, como hice con las puertas, un poquito de silicona. Y para coser he tomado 2 hebras de hilo, las he puesto por el ojo de la aguja, las atravesé y al otro lado las anudé. O sea que me quedó como si fueran 4 hebras, ¿listo? Porque quedó doble, son 2 hebras dobles, por decirlo así. Entonces este nudo, siempre procuren cuando trabajan en costuras o que van a hacer uniones, de pronto introducir por un espacio para que el nudo nos quede en la parte interna, ¿listo? Y luego anudamos de la misma forma. Como aquí tenemos rojo, lo normal es que de pronto yo lo introduzca por aquí, ale el hilo para que salgan donde yo necesito, vuelvo y lo traigo acá, hago un nudo y al ser rojo no se va a notar mucho, ¿sí? Va a ser un poco más tenue, más delicado. Entonces lo voy a hacer y les voy mostrando cómo.
Bueno, y así quedan las casitas. Miren, se pone el hilo, se anuda en la parte baja, que la verdad no se nota mucho. En este lo mismo, aquí adicioné un botón que les acaba de poner como lo puse. Lo pueden también pegar con silicona caliente si quieren pegarlo. Yo procuré que todo el trabajo fuera muy manual. La silicona la utilicé solamente para sujetar un poco, pero si ustedes quieren hacerlo todo con silicona, está bien, está perfecto. En este todavía no me he decidido cuál botón ponerle, o si se lo pongo aquí en la puerta o si se lo pongo en la parte superior de aquí del techo. Aún no me he decidido. Ustedes déjenme en los comentarios qué le harían. De pronto también un moñito, pueden pegarle lentejuelas en color tornasol en el techo. Pero miren, esta es una idea muy sencilla, muy económica, también muy entretenida. Se pueden entretener haciendo muchísimos, ya sea para decorar, como les he dicho, el árbol, hacer de pronto una guirnalda o una cenefa, también podrían hacerlo, o ampliarlos y hacerlos más grandes. Todo va por gusto de cada uno. Y espero que este trabajo sea de ayuda para ustedes, que lo pongan en práctica. Y si ha sido así, recuerda que para apoyar mi trabajo, regálame tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Comparte por favor y comenta, que tus comentarios son muy importantes también para nosotros. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.